Buenos días, muchachos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge, buenos Inge. días. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué revisamos la clase anterior? La clase anterior, recuerde usted, pues vimos lo que es la ley de Gauss, ¿no es cierto? Las aplicaciones de la ley de Gauss. Y vimos también qué es lo que sucede con un conductor cargado aislado, ¿cierto? Qué pasaba con el campo eléctrico en su interior, cómo calcular el campo eléctrico en su superficie, qué es lo que pasaba cuando estaba en un campo eléctrico externo, ¿no es cierto? Lo que era pues el efecto de polarización, lo que era carga inducida y por ahí vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Pues ya vamos a relacionarle, ¿no? Lo que es el trabajo de la fuerza eléctrica con su energía potencial, ¿sí? Así que vamos a ponerle como título trabajo de la fuerza electrostática y energía potencial eléctrica. Sí, eso le vamos a poner como título, ¿ya? Por aquí comienzo yo haciendo un grafiquito. Por aquí voy a ponerle una partícula Q mayúscula y acá le voy a poner una partícula Q minúscula. ¿Sí? Sabe que yo puedo calcular tranquilamente la fuerza que hace Q mayúscula sobre Q minúscula, ¿no es cierto? Para ello, recuerde usted, necesito la línea que une estos dos vectores, le podemos poner como R. ¿Sí? Y en este caso, pues voy a asumir que las fuerzas pues tienen, las cargas tienen el mismo signo, así que tendríamos acá una fuerza de repulsión. ¿Ya? Esta sería nuestra fuerza eléctrica. Listo. Ahora, nosotros ya habíamos visto cómo expresar esta fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer justo acá. La fuerza eléctrica es el producto de la constante de las cargas sobre R al cubo que multiplica nuestro vector R. ¿Sí? Habíamos visto que esta ecuación pues es vectorial, aquí hay que poner los signos de las cargas, ¿sí? Siempre y cuando pues se tome el vector R tal cual lo hemos hecho acá, ¿no es cierto? No hay que confundirlo. ¿Ya? Listo, ahora verán. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al vector R, que es nuestro vector posición relativa, ¿cierto? Le voy a expresar como en coordenadas rectangulares, es decir, una coordenada de X en Y, una coordenada de Y en J, más una coordenada de Z en K. ¿Sí? Yo puedo entonces sacar R, ¿no es cierto? Que sería X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Todo esto a la 1 medio. Luego, esta la ingresaremos acá, ¿no es cierto? Me quedaría por acá que la fuerza eléctrica es igual a la constante, producto de las cargas, sobre, bueno, aquí lo voy a poner, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Como esta está elevado al cubo, sería la 3 medio, ¿cierto? Ya puse R, ¿sí? Elevado al cubo.
y que esto multiplica nuestro vector R, dice ahí, ¿no es cierto? Es decir, X en Y más Y en J más Z en K. ¿Ya? Listo, por ahí puedo aplicar yo una propiedad distributiva. Me quedaría que la fuerza eléctrica es producto de la constante, el producto de las cargas. Aquí me quedaría X sería, verá, X en Y, ¿no es cierto? Más sería Y en J más Z en dirección K. ¿Ya? Observe que yo le he puesto pues a la fuerza eléctrica en coordenadas rectangulares, ¿no? Le hemos hecho el cambio y nos salió todito eso de... ¿Ya? Ahora, usted ya sabe que yo quiero relacionarle esto con el trabajo y energía, ¿no es cierto? Eh, entonces, para relacionarlo con energía, sí, al menos energía potencial, yo debería verificar que esta sea una fuerza conservativa. Entonces, le pregunto a usted, recordando lo que ya vio en el curso de mecánica, ¿cómo comprobaríamos que esta fuerza es una fuerza conservativa? Por el gradiente. No, no es de gradiente. Por ahí va la idea, pero ese no es el nombre, ¿no es cierto? En rotación. Exactamente, el rotacional. Sí, listo. Entonces, vamos a sacar el rotacional de la fuerza eléctrica, es decir, yo quiero el rotacional de la fuerza eléctrica. Y esto debería darme cero, si es una fuerza conservativa. Resulta que sí, sí me da cero, ¿ya? Ahora, yo no voy a hacer todo esto porque usted sabe que, bueno, la expresión está un poquito grande y me va a tomar tiempo. Entonces, esa se lo voy a dejar de deber. Sería el primer deber que tenemos, ¿no es cierto? Demostrar justamente esto de acá, que el rotacional me da cero. Ese deber usted lo va a subir en la plataforma, ¿no? Listo, entonces a repasar un poquito ahí otra vez lo que era, pues, derivada parcial, ¿no es cierto? Lo que era el gradiente, lo que es el rotacional, todo esto. ¿Ya? Listo, entonces yo voy a asumir que ya lo hicimos y que sí nos dio cero, ¿no es cierto? Sí le debe dar cero. Ya, por lo tanto, ¿a qué conclusión debemos llegar? Debemos llegar a la conclusión que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces, si él es una fuerza conservativa, ¿no es cierto? Vamos a ver o vamos a escribir o a recordar las características que tenía una fuerza conservativa. ¿Se acuerdan? ¿Qué características nomás tenemos? Si es conservativa, no depende de su trayectoria. Ya, su trabajo es independiente de la trayectoria. Correcto, eso es una característica. Otra característica, Está asociado a una energía potencial. ya correcto, ¿no es cierto? Esa característica de ella es muy importante porque justamente yo quería, como le dije, en la parte de trabajo asociarle con su energía potencial, ¿no es cierto? Entonces, si no fuera conservativa, no habría esta energía, así que vamos a ponerle esa característica también. Su trabajo se asocia a la variación de energía potencial, ¿sí? Observe que digo variación, ¿no es cierto?
¿Sí? No es solo una energía potencial, sino es una variación. Listo. Otra característica más importante. ¿Puede ser que la energía mecánica del sistema permanece constante? No sabemos si habrían fuerzas externas o no actuando, ¿no es cierto? Así que no podríamos afirmar eso. Lo que sí sabemos es que si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema se conserva. Eso sí, ¿no es cierto? Pero no es una característica específica de una fuerza conservativa. Es ser en una trayectoria cerrada. Exactamente. Su trabajo es cero en una trayectoria cerrada. Listo. Estas características que acabamos de anotar aquí son muy importantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a verle por acá, pues nos vamos a enfocar un poquito nosotros acá en la última, la variación de energía potencial, y vamos a ver cómo es que se calcula la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Ya, ahora verá. Lo que ya podemos ir anotando directo, ¿no es cierto? Es recordando un poquito por acá. El trabajo del peso, recuerde usted, es menos la variación de la energía potencial gravitacional. El trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de energía potencial elástica, ¿cierto? El trabajo de la fuerza de fricción, recuerda, es menos de calor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va ahora, no es cierto? Pues ahora debe ir de la siguiente forma. El trabajo de la fuerza eléctrica será igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Ahora, aquí en realidad no utilizamos pues esta señalización E, P, E, ¿no es cierto? Sino aquí simplemente le ponemos menos delta U. ¿Sí? Donde U entonces es la variación de energía potencial eléctrica, ¿sí? Nuevamente, pues esto nos ayuda pues a diferenciarle de la energía potencial elástica, ¿no es cierto? Donde podríamos confundirnos. Entonces aquí solamente le ponemos delta U y así va a encontrar usted en los textos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, yo voy a calcular justamente esta expresión para la energía potencial eléctrica para ver cómo es que se obtiene, ¿no es cierto? Obviamente para eso debo calcular el trabajo, ¿no? El trabajo de la energía, perdón, el trabajo de la fuerza eléctrica. Ya, por aquí tengo yo una carga Q mayúscula, una carga Q minúscula, el mismo ejemplo de antes, ¿no? Solo que ahora por facilidad le pongo a la carga Q en el origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora, a esta carguita Q minúscula, sobre esta carguita va a estar actuando la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Y por facilidad yo le pongo aquí como que fueran cargas del mismo signo, positivas. Listo. Esto no va a cambiar en la expresión final, ¿no? Hay que tener pendiente eso. Esto es válido para cualquier tipo de cargas. ¿Ya? Ahora, yo voy a mover esta carga. Y al mover esta carga, obviamente, la fuerza eléctrica va a realizar un trabajo. Ya sabe usted esto, ¿no es cierto? El trabajo puede ser activo, resistivo o nulo, pues en este caso sí va a ser un trabajo, ¿no es cierto? Al menos distinto de ser. ¿Ya? Yo lo voy a mover desde este puntito A o de un punto inicial, ¿no es cierto? Punto A o inicial, hasta la vamos a mover este puntito B. B o final le vamos a poner, ¿sí? Yo le voy a mover por esta trayectoria rectilínea para que sea más fácil, ¿sí? El análisis. Ahora, ya sabe usted que como es una fuerza conservativa, esto es independiente de la trayectoria. Podría moverla en esta trayectoria. Obviamente las cosas se complican, ¿cierto? Por lo tanto, pues hago lo más fácil. El trabajo desde A hasta B y ya está. ¿Sí? Listo. Observe que el movimiento básicamente es a lo largo de una sola recta, ¿cierto? Así que
Vamos a trabajar aquí con otro sistema de coordenadas y este sistema de coordenadas va a ser el radial y transversal. Así que a lo largo de esta línea sería nuestro eje radial. Y observe que la fuerza siempre estaría a lo largo del eje radial. Y este vendría a ser por acá nuestro eje transversal. A él no lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Sí, porque nuevamente la fuerza eléctrica siempre estaría en nuestro eje radial. Es decir, si A está acá, la fuerza eléctrica estaría acá, y el eje radial, ¿dónde estaría? Acá. Acá mismo, ¿no es cierto? Ya sabe usted, esto analizó en mecánica newtoniana. ¿Sí? Listo. Como el movimiento lo hacemos a lo largo del eje radial, yo puedo distinguir por aquí algunas posiciones nada más, medidas a lo largo nuevamente de este eje radial. Así que por aquí podría distinguir yo la posición, todo esto le podría poner como R sub A, o R inicial, tendrá en mente, ¿no? Sub A o inicial. A es inicial aquí, B es final, ¿ya? Y podría definirle también por acá un R sub B, o final, ¿ya? Listo, entonces, vamos a calcular el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Al mover la carguita desde el punto A o inicial hasta el punto B o final, ¿sí? Y de ahí vamos a ver qué expresiones nos salen. Tenemos nosotros, verá que el trabajo de la fuerza eléctrica viene a ser igual a, ¿cómo calculamos el trabajo? Esto es una integral de línea, ¿no? ¿De quién? De la fuerza eléctrica, punto el vector desplazamiento, ¿sí? Listo. Ahora, a la fuerza eléctrica la voy a expresar en función del campo eléctrico, ¿sí? La fuerza eléctrica vendría a ser, como la fuerza está actuando sobre esta carguita Q minúscula, la formulita, ya sabe usted, esto es Q minúscula por el campo eléctrico. ¿Quién está generando aquí entonces el campo eléctrico? La carga Q mayúscula, ¿no? Le voy a poner también, o le voy a escribir aquí, dónde estaría nuestro vector campo eléctrico. Como es una carga Q mayúscula, como era una carga positiva, ¿no? El campo estaría radial hacia afuera. Este sería nuestro campo eléctrico. Ya, ahí está. Listo, tengo que identificar el vector de, que es el vector desplazamiento infinitesimal. La ventaja otra vez en este problema es que yo le puse pues el movimiento a lo largo de un solo eje, ¿no es cierto? El eje radial. Así que nuestro vector de R estaría simplemente a lo largo del eje radial. Así que aquí le voy a rayar. Este sería nuestro vector de R. ¿Sí? A lo largo nada más del eje radial. Listo. Voy a calcular el trabajo de la fuerza eléctrica al mover la carga Q minúscula desde el punto A hasta el punto B. Así que, ya sabe usted, estos puntitos deberían ir como los límites, ¿cierto? Superior e inferior. ¿Ya? Tenemos por acá nuevamente que el trabajo de la fuerza eléctrica ha sido igual a, le pongo por acá, la fuerza eléctrica es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico, punto el vector de R, e integral desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Voy a hacer el producto punto acá. El producto punto aquí es sería, bueno, Q es un escalar que está multiplicando acá, a él no le toco, ¿no es cierto? Voy a hacer el producto punto entre ellos. Usted sabe que una forma de hacer el producto punto es magnitud de E, magnitud del vector de R, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ángulo entre DR y el vector E?
0 grados. 0 grados, ¿cierto? La ventaja otra vez era que el vector de R estaba a lo largo del eje radial, que era nuestro eje de movimiento, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a expresar yo el campo eléctrico en función justamente de esta distancia radial. Y el campo eléctrico ya sabe usted que viene a ser igual a la constante, la carga que genera el campo eléctrico, ya habíamos dicho que es Q mayúscula, sobre la distancia r al cuadrado. Así habíamos definido la magnitud de campo eléctrico, ¿no? Y eso es justamente lo que yo necesito acá. Esto es igual a la carga, ¿no es cierto?, por la constante por nuestra carga sobre r al cuadrado, que multiplica a nuestro vector de r. ¿Sí? Observe qué expresión hemos llegado. La variable aquí, ¿quién es? Es r, ¿no es cierto? El diferencial en función de quién está, está en función de r. Así que, de hecho, yo puedo poner los límites de integración acá, ¿no es cierto? En función ya de la variable con la que vamos a trabajar. ¿Cuáles serían los límites de integración acá? La variable es r. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde varía r? De RA hasta RB. Exactamente, desde un R sub A hasta un R sub B, es decir, desde una distancia inicial hasta una distancia final, ¿no es cierto? Listo, vamos a hacer esta integral. ¿Y qué me quedaría por acá? Bueno, la constante, la carga, esto no me... son constantes, ¿no es cierto? La saco. Me quedaría la integral de 1 sobre R al cuadrado que multiplica de R. Y la integral de esto ya sabe usted que va a ser menos 1 sobre R, ¿sí? Con los límites de integración desde R A o inicial hasta RB o final. ¿Sí? Vamos a evaluar esta expresión. ¿Ya? Este signo menos yo voy a utilizarlo para cambiar los límites de integración y evaluarle más rápido, ¿no es cierto? Le cambiamos los límites y le vamos a evaluar. Esto sería el producto de la constante, las cargas, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. ¿Ya? Listo. Voy a aplicar yo por acá una propiedad distributiva, ¿ya? Voy a mandarla a multiplicar la constante de las cargas. ¿Ya? Y voy a sacarle un signo menos también por acá. Luego después va a ver por qué le saco un signo menos como factor común. Entonces, le tomo yo un signo menos, ¿sí? Y mando pues la constante y producto de las cargas a multiplicar. Sería constante, producto de las cargas, sobre RB, menos la constante, el producto de las cargas, sobre RA. Sí, le saqué un signo menos ahí como factor común y por eso pues hay que cambiar los signos, ¿no? Dentro de esas llaves. Ya. Ahora, nuevamente, mi intención era ver cómo sacar pues la energía potencial eléctrica, ¿no es cierto? Y aquí viene la clave. Todo esto era el trabajo de la fuerza eléctrica, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero en la parte superior ya le habíamos definido cómo queda el trabajo de la fuerza eléctrica. Como es una fuerza conservativa, su trabajo pues se puede evaluar hallando menos la variación de la energía potencial eléctrica, ¿sí? Y usted sabe que una variación de energía potencial eléctrica es una energía potencial eléctrica final menos una energía potencial eléctrica inicial, ¿sí? Y esto es igual a todo lo que tengo acá, ¿sí?
Entonces, intencionalmente yo saqué este signo menos para, de alguna manera, comparar de una forma muy fácil, ¿no es cierto?, lo que tenemos en los paréntesis. ¿Sí? Entonces, aquí ha sido igual la energía potencial eléctrica, ha sido igual al producto de la constante, ¿no es cierto?, las cargas y sobre la distancia radial. ¿Sí? Así que aquí le voy a poner el valor de U. Se ha sabido calcular como el producto de la constante, las cargas sobre una distancia. Y esa es la distancia entre las cargas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le ha quedado claro? ¿Y se puede repetir la última parte, por favor? Ya. Recuerde que todo esto es el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Trabajo de la fuerza eléctrica, trabajo de la fuerza eléctrica. Nosotros habíamos dicho que como es una fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza eléctrica se asocia a la variación de energía potencial y es menos la variación de energía potencial. Así que aquí al último solamente hice este cambio nada más. Trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de energía potencial, ¿no es cierto? ¿Y cómo ponemos una variación? Una variación siempre es una cantidad final menos una inicial, en este caso, energía potencial final menos energía potencial inicial. Y eso le pusimos acá. Ahora, ¿cómo calcular la energía potencial eléctrica? Solo hay que comparar estos dos términos. Intencionalmente le habíamos sacado el menos para que sea fácil comparar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Listo, entonces vamos a analizarle a detalle esta cantidad, ¿no es cierto? Así que aquí le vamos a poner energía potencial eléctrica. Sí, entonces, ¿cómo le ponemos a la energía potencial eléctrica? Simplemente le ponemos como U. Cierto, así estábamos viendo nosotros. ¿Ya? ¿En qué unidades las vamos a medir? ¿En qué unidades medimos la energía potencial eléctrica? Como es energía, pues debe medirse en joules. ¿Sí? ¿Ya? Y voy a ponerle aquí cómo se calcula nuevamente. La energía potencial eléctrica es igual a la constante, el producto de las cargas sobre la distancia que separa las cargas. ¿Sí? ¿Y qué viene a ser esta energía potencial eléctrica? Es la capacidad del sistema carga-campo de realizar un trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente como toda energía, pues es la capacidad de realizar un trabajo. Aquí lo especificamos en función de qué, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Usted sabe que la energía es una cantidad física escalar, ¿no es cierto? Que puede ser positiva, que puede ser negativa tranquilamente, no inclusive nula, dependiendo de las condiciones. ¿Ya? En este caso, pues, la energía potencial puede ser positiva o puede ser negativa, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿de dónde me saldrá un signo negativo? De acá. Aquí, mucho cuidado. Cuando yo calcule la energía potencial eléctrica, debo tomar en cuenta el signo de las cargas. Eso no se me puede ir. ¿Sí? Entonces, cargas del mismo signo, la energía potencial eléctrica será positiva, ¿no es cierto? Cargas de signos contrarios, la energía potencial eléctrica será negativa. ¿Sí? ¿Qué viene a ser R? ¿Qué es R?
La distancia entre las cargas. Exactamente. Distancia entre las cargas. ¿Sí? Como es una distancia, pues siempre será positiva. ¿Ya? Observe que aquí ya no trabajamos con vectores ni nada, ¿no es cierto? Esa es justamente una de las utilidades de lo que es la energía, ¿no es cierto? Nos ayuda muchísimo por acá. Ya, observe que nuevamente ya no son vectores. Depende solamente de la distancia que separa a las cargas, nada más. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, está todo claro. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo varias cargas? Obviamente, pues la energía también dependerá de esas cargas que también vamos a ponerle aquí. Así que vamos a ver cómo saco la energía de un sistema con varias cargas, ¿ya? Energía potencial de un conjunto de cargas puntuales. Listo, entonces yo voy a ponerle aquí tres cargas nada más para completar un ejemplo, ¿ya? Yo tengo aquí Q sub 1, por aquí tengo una carguita Q sub 2, por aquí tengo una carguita Q sub 3. Solo voy a escribir la fórmula, así que los signos, ¿no es cierto? En este caso, pues no me interesan, serán cargas positivas, negativas. Ya sabe que usted que eso al reemplazo sí debo ponerlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Observe que necesito también la distancia entre las cargas, así que vamos a ponerle por acá que esta sea la distancia 1 y 2. Vamos a ponerle por acá que esta sea la distancia 1, 3. Vamos a ponerle por acá que esta sea la distancia 2, 3 y con eso he cubierto todas las distancias entre las cargas. ¿Ya? Y voy a escribir yo la energía potencial ya de todo este sistema. La energía potencial eléctrica de este sistema va a ser igual a el producto de la constante, de ahí me dice el producto de las cargas. Y debo ir viendo qué combinaciones nomás tengo, ¿no es cierto? En este caso sería, vamos a trabajar en orden, Q sub 1 con Q sub 2, entonces sería el producto de Q sub 1 por Q sub 2. ¿Sí? ¿Qué más? Sobre la distancia que separa Q sub 1 y 2 sería R1, 2. Listo, más. Voy viendo otra combinación más por aquí. La constante, la carga 1 con la carga 3. Todo esto sobre la distancia 1, 3. Ya vi una combinación más, ¿no es cierto? Me falta otra combinación más. Más la constante, la carga 2, la carga 3. Sobre la distancia 2, 3. Ya está. ¿Qué otra combinación hace falta? ¿Qué otra combinación le pongo? ¿Ya? Como usted se puede dar cuenta, pues en realidad no me hace falta ya combinaciones, ¿no es cierto? Ya están todas. Si es que usted quiere poner la combinación 3-1, estaría repitiendo nuevamente este término de acá. Si quiere poner la combinación 3-2, estaría repitiendo esta combinación de acá. Así que nosotros debemos evitar, ¿no es cierto?, repetir términos. ¿Sí? Aquí no se deben repetir términos. ¿Ya? Finalmente podemos escribir una formulita por acá.
Como la constante k está siempre multiplicando acá, observe que yo le puedo sacar como un factor común y me quedarían solamente estos términos de acá. ¿Sí? Y le voy a escribir acá como un sumatorio, puesto que adentro tenemos sumas. ¿Sí? Me quedaría por aquí el producto de una constante y vamos ya con el sumatorio, ¿no? Sumatorio de i menor a j de q sub i, q sub j sobre r i j. ¿Sí? ¿Cómo se lee este sumatorio? Pues el valor de i tiene que ser menor a j. Esto solo para evitar términos, evitar repetir términos, nada más. Obsérvese que aquí 1 es menor que 2, sí, ¿no es cierto? 1 menor que 3, también. 2 menor que 3, también. ¿Qué pasa si usted le quiere dar ganas de poner aquí la combinación constante, carga 3, carga 1 sobre distancia 3, 1? Estaría infringiendo esta regla, ¿no es cierto? Este sería ij, donde i no es menor a j. Entonces, nuevamente, este sumatorio es solo para recordarle nada más que no se deben repetir términos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí. Ya. Listo. Vamos a ver entonces ya un ejemplo, ¿no es cierto? Cómo tenemos que relacionarlo ya con trabajo y energía, y el trabajo de la fuerza eléctrica. Así que vamos a copiarle un pequeño problemita, ¿ya? Déjenme buscarle por acá. Listo, cópiale el problemita. Cuando le dé copiar, levanta la manito, ¿ya?
Ya, vamos a resolver el problema. Entonces, verán. Resulta que estas cargas en realidad al inicio estaban en el infinito, como nos dice el problema. ¿Ya? Bueno, me dice, calcule el trabajo externo necesario para mover las cargas del infinito hasta el punto mostrados en la figura. Entonces, estas cargas en realidad en un principio no estaban acá, sino que estas cargas estaban en el infinito, ¿no es cierto? Es decir, a una distancia entre sí muy grande. ¿Sí? ¿Por qué me dice el infinito? Porque nosotros debemos saber que la energía potencial eléctrica depende de la distancia que los separa. ¿Sí? ¿Y dónde la energía potencial eléctrica será cero? Obviamente cuando este valor tienda al infinito. ¿Sí? Por eso entonces me dice por acá que las cargas deben moverse desde el infinito, es decir, la energía potencial, ¿no es cierto?, eléctrica del sistema en un principio era cero. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? ¿Sí está entendido o no? Inge, puede repetir, por favor. Verá, la energía potencial eléctrica, ¿no es cierto?, depende de qué cosa, de la distancia de las cargas. ¿Sí? ¿Y cuándo será la energía potencial eléctrica cero, Diana? Mande. ¿Cuándo será la energía potencial eléctrica cero? Cuando las cargas en cero, No. Bueno, sí, obviamente no. Pero otra razón también. la distancia que las separa. ¿Qué pasa con la distancia? Debe ser que tienda a cero o cero. No, si es que usted divide un número para cero, eso es infinito. Entonces, yo necesito que este término sea cero. Si es que yo divido algo para una cantidad muy grande, se hace cero, ¿no es cierto? Entonces, R debe tender al infinito. Si es que R tiende al infinito, entonces la energía potencial va a ser cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, estas cargas inicialmente estaban en el infinito, es decir, había una separación muy grande entre ellas. Si hay una separación muy grande entre ellas, la energía potencial, pues obviamente es cero. Sí, entonces, ¿para qué me dice esto, no es cierto? Para que yo tome que la energía potencial en un principio sea cero, nada más. ¿Sí está entendido ya? Sí, profe. Ya. Ahora, yo tengo estas cargas que están en el infinito. Nuevamente, en el infinito, energía potencial eléctrica es cero. Luego, una fuerza externa debe tomar estas cargas y llevarlas a estos puntos de acá, ¿no es cierto? Y yo debo calcular qué trabajo hace esta fuerza externa justamente para llevar estas cargas de estos puntos, ¿sí? Ahora, si usted quiere calcular el trabajo como integrales de línea se va a complicar demasiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero debería mover una carga hasta este punto. Luego, esta carga ya genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y para mover esta carga desde el infinito hasta este punto de acá, ya debería tomar en cuenta el trabajo que hace esta carga, ¿no es cierto? Y luego, para mover la última carga desde el infinito hasta este punto, debe tomar en cuenta ya que Q sub 1 y Q sub 2 ya generan un campo eléctrico en esta región, y así que debería calcular el campo eléctrico de 1 y 2 y ver qué trabajo hace entre ellas, así que se complica mucho, ¿no es cierto? Si usted quiere hacer con integrales de línea. Ahora la parte de trabajo y energía nos ayuda a solventar este problema muy rápidamente, ¿ya? Así que vamos a ver. Como aquí está actuando un trabajo externo, ¿no es cierto? Me conviene pues aplicar el principio de conservación de energía. Y este es sumatoria de trabajos externos es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitacional más la variación de energía potencial elástica más la variación de energía potencial eléctrica ahora será, ¿no es cierto? Más el calor. ¿Sí? Observe que aplicar nuevamente el principio de conservación de energía en realidad no fue difícil, ¿no? Le aplico la misma lógica que ya conocíamos antes y ahora solamente le sumo acá la variación de energía potencial eléctrica. Nada más.
¿Sí? Ahora, ¿existen aquí fuerzas gravitacionales? No existe, esto es cero. Fuerzas elásticas tampoco, esto es cero. ¿Hay pérdida de energía? Tampoco hay pérdida de energía. ¿Sí? Listo. Las cargas inicialmente estaban en el infinito. Yo puedo asumir que las cargas inicialmente estaban en reposo. Luego las muevo a estas posiciones y otra vez las cargas vuelven a estar en reposo. Entonces, ¿cuál sería la variación de energía cinética? Cero. Pero, Cero, ¿no es cierto? Así que la variación de energía cinética también se hace cero. Aquí tiene que estar pendiente en algunos problemitas, no siempre va a ser cero, ¿no? A veces le pregunta por velocidades y todo eso. En las hojas de trabajo están así problemas. ¿Ya? Listo, así que me pide el trabajo externo, así que el trabajo externo, obviamente no es cero, ¿no es cierto? Alguien está haciendo un trabajo para moverlo acá y justamente eso me pide. Ha sido igual a la variación de energía potencial eléctrica, nada más. ¿Sí? Ahora, la variación de energía potencial eléctrica es energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. ¿Cuánto vale la energía potencial eléctrica inicial? Cero. Cero, ¿no es cierto? Porque estaban nuevamente en el infinito y la distancia entre ellas les puedo considerar como infinitas. Así que esto da cero. Necesito yo calcular la energía potencial eléctrica final, es decir, con la configuración que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que es la que nos dice. Así que vamos a ver. Esto es, solo tengo que ir viendo las combinaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas combinaciones tengo aquí? Combinaciones sin repetirse, ¿no? ¿Cuántas tengo? Tres. Tres. Tres, ¿no es cierto? Uno con dos, uno con tres, dos con tres. Lo hacemos en ese orden para evitar, ¿no es cierto? Repetir términos. Así que aquí sería el producto de la constante. Usted sabe que la constante siempre está multiplicando, así que le puedo sacar con factor común. Aquí sería el producto de 1 con 2 sobre la distancia entre 1 y 2. Más 1, producto de 1 con 3, la distancia 1 y 3. Más la constante 2, la constante 3 y la distancia 2, 3. ¿Ya? Listo. Ya tengo la distancia entre 1 y 2. La distancia entre 1 y 2 es 3 metros, ¿no es cierto? La distancia entre 2 y 3 es 4 metros. Y la distancia entre 1 y 3, ¿cuánto será? 5. 5. 5, ¿no? Es el triángulo rectángulo 3, 4, 5. 5 metros. ¿Ya? Así que vamos a ir reemplazando todos estos valores, ¿ya? La energía potencial final es la constante, 9 por 10 a la 9, ¿no? Se multiplica la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? Menos 6 micro. El micro es por 10 a la menos 6. La carga 2 es 2 micro. Para la distancia entre ellos es 3. Más, aquí sería la carga 1. Sería menos 6 micro. La carga 3. Menos 3 micros. Todo esto para la distancia 1, 3. Que es 5. Más, hace falta el último término. Aquí sería 2 menos 3 y la distancia entre ellos vendría a ser 4. Y listo. Observen nuevamente que los signos de aquí son muy importantes. Cuidado, no vaya a olvidarse. ¿Sí? También trabajamos al sistema internacional, así que aquí debería reemplazarse por coulombs, ¿no es cierto? Así que hay que poner el prefijo que me dice acá. El micro es por 10 a la menos 6, nada más. ¿Ya? La distancia obviamente en metros. ¿Cuánto me da la energía potencial eléctrica final? Cuando tenga medita, ¿ya?
punto 35 por 10 a la ¿Me repite otra vez, por favor? 35 por 10 a la... 35 por 10 a la... Ah, no, menos 1.35 por 10 a la 10. Ya. ¿Seguro sale 10 a la 10? Es que me parece que como tengo 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6, por ahí tengo un 10 a la menos 12, por ese 10 a la menos 9, no creo que me quede, no creo que Profe, a me mí quede me esa quedó cantidad. menos A ver, ¿cuánto es, señor? 0.036. Menos 0.036 Newton. Pero, Ah, joules. Es energía, ¿no? ujú. Ya. ¿Al resto de compañeros les salió igual o no? Me salió menos 0.171. A mí igual, profe. Sí, a mí A también. mí también. Ya. Listo, muchas gracias. Verifíquele, ¿no? Eso efectivamente tiene que salir. Ya. Ya. Listo. Entonces, verán. Una vez que hemos calculado la energía potencial eléctrica final, volvemos acá donde nos habíamos quedado, ¿cierto? Y decimos entonces que la sumatoria de trabajos externos ha sido igual a la variación de energía potencial, y esto es potencial final menos potencial inicial, así que esto es menos 0,0171 joules. ¿Ya? Listo, hemos resuelto el problemita. ¿Ya? Observe que otra vez no tuvimos que estar haciendo integrales de línea porque aquí se complicaba mucho. Ya sabe usted que la fuerza eléctrica depende del inverso de la distancia al cuadrado, entonces no es una fuerza constante. Cuidado, vaya a querer calcular el trabajo de esta fuerza utilizando la formulita del producto punto, ¿no? Eso no se puede utilizar. Me refiero a esto, el trabajo de una fuerza es igual a la fuerza punto desplazamiento. Recuerde que esta formulita de acá es solo para fuerzas constantes. Pero esta no es constante, porque depende de la distancia, ¿no es cierto?, al cuadrado. Así que aquí, cuidado utilizar esta forma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí estamos claros? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, verán, vamos a hacer otro literal más. También lo hicimos con los otros muchachos. Vamos a modificarle un poquito por acá. Y este es ahora el punto P que se nos pide, ¿ya? Cópiale el nuevo enunciado. Calcule el trabajo realizado por la fuerza eléctrica si ahora se mueve una carga de 4 microcoulombs desde el infinito hasta el punto P.
Ya. Listo. Bueno, ya le vamos a resolver, ¿ya? Entonces, ahora resulta que ya tengo el sistema formado que está ahí, ¿no es cierto? Ya tengo Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Ahora, me pide el trabajo realizado por la fuerza eléctrica si ahora muevo una carga de menos 4 microcoulombs desde el infinito hasta este punto. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede ahora, ¿ya? Listo. Lo que usted tiene que estar muy pendiente en este tipo de problemas es ver por qué cosa le pregunto. Aquí me dice el trabajo externo, ¿no es cierto? Y aquí me dice el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Cuando le hablen de trabajo externo, pues lo correcto es avanzar por acá. Pero cuando le pregunten por el trabajo de la fuerza eléctrica, aquí la cosa es en realidad más sencilla, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza eléctrica simplemente es menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Así que hay que estar muy pendientes de qué es lo que le pido. Nuevamente, cuando se habla de trabajo de fuerza eléctrica, la cosa es un poquito más sencilla. Ya no va por acá, ¿no es cierto? Con el principio de conservación de energía. A pesar de que, como vimos, pues es muy fácil, ¿no es cierto? No es nada complicado. ¿Ya? Listo. Entonces, lo único que tengo que ver es la variación de energía potencial. Veamos. El trabajo de la fuerza eléctrica es menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Cuál sería la energía potencial inicial? Sería cero. Ya. ¿Por qué sería cero? Porque estaba en el infinito. Desde el infinito. ¿Quién está en el infinito? La distancia entre las cargas. Mm, ya, verá. Lo que sucede ahora es que la energía potencial ya no es cero, ¿sí? ¿Por qué no es cero? Porque me dice que ya están estas cargas en esta posición y ahora yo tomo una nueva carga desde el infinito y la muevo a esta posición. Entonces, ¿cuál es la energía potencial inicial? En realidad sí existe energía potencial eléctrica inicial. ¿Debido a qué cargas? Debido a Q sub 1, a Q sub 2 y Q sub 3. Luego le muevo la carga acá y esta sería la energía potencial eléctrica final. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? Entonces al inicio no es que las cargas están en el infinito. Ya hay cargas en esta posición y ya tienen una energía potencial. El sistema ya tiene. Esto sería lo inicial, así que lo inicial aquí no es cero. ¿Sí está entendido otra vez? ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Entonces, esta energía potencial inicial es debido solamente a las tres cargas que ya tenía yo acá. Así que es justamente esta combinación que ya pusimos de aquí. Así que este valor en realidad ya nos sirve y sería la energía potencial inicial. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular la energía potencial final. La energía potencial final, ¿a qué sería igual? ¿Cuántas combinaciones debo ponerle ahora? Obviamente, con la potencial final ya hemos puesto esta carga aquí. ¿Sí? De hecho, le voy a poner acá. Le vamos a llamar Q sub 4, pongamos. Q sub 4, ya esta es de 4 microcoulombs. ¿Sí? Entonces, deme viendo cuántas combinaciones entrarían acá para sacar la energía potencial eléctrica final. ¿Cuántas van?
¿Alguien cuántas combinaciones tengo? 6. Serían 6. 6, ¿no es cierto? 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. Serían 6 combinaciones. Así que la voy a escribir. En realidad no vamos a hacer ese cálculo, solo quiero que se dé cuenta de algo. Cuando usted le pide una diferencia de potencial, hay algo muy sencillo que se puede hacer. Verá, esto sería la constante 1 con 2 más 1 con 3 más 1 con 4 más 2 con 3 más 2 con 4 más 3 con 4. Y así he evitado pues repetir términos, ¿no? 6 están. ¿Sí? Ahora, evaluar todo esto en realidad es un poco complejo, ¿no es cierto? Sí, porque son muchos términos, tendría mucho que reemplazar aquí. Entonces, hay que recordar nuevamente que aquí lo único que tengo que hacer es una diferencia de la energía potencial final menos la inicial. Resulta que esta final habíamos dicho que me sirve ahora como inicial. Así que deme viendo cuál sería la diferencia entre la cantidad final menos la inicial. ¿Qué términos se van? ¿Qué términos me quedan? Me quedarían únicamente los que intervienen en la carga 4. Exactamente. Y si usted se da cuenta, solamente intervienen los términos en los que aparece ya la carga 4. Sí, es decir, aquí fácilmente podemos llegarnos a dar cuenta que la diferencia, ¿no es cierto?, vendría a ser nada más, nada menos que ver solamente las interacciones de 4 con la carga 1, 4 con 2 y 4 con 3. Es decir, constante carga 1 con 4, ¿no? Bueno, aquí sería la constante también. La constante carga 1, 4, distancia 1, 4. Más carga 2 con carga 4, distancia 2, 4. Más la carga 3 con la carga 4, la distancia 3, 4. Y listo. Entonces, cuando usted tenga que hacer este tipo de diferencias, ¿sí? Y en realidad pues tenga muchos términos, lo que le conviene simplemente es ver el nuevo término, es decir, la nueva carga. Y ver las combinaciones de esta nueva carga con los términos, con las otras cargas que ya existían. ¿Sí? Es decir, aquí no había la carga 4 y yo le puse la carga 4. Si solamente quiero ver la diferencia de potencial, debo ver las combinaciones de 4 con 1, 4 con 2 y 4 con 3. Nada más. ¿Sí? Obviamente si le hablan de diferencia. Ahora, si es que le hablan haya la energía potencial, entonces sí tiene que hallar esto, ¿no es cierto? Si dicen haya la energía potencial inicial, tiene que hallar esto. Si le dicen haya la energía potencial final, debe hallar todo esto. Pero si le dicen haya la diferencia, solo hay que ver las combinaciones de 4 con 1, 2 y 3 en este caso. ¿Sí está entendido? Ya en los ejercicios que usted puede encontrar en los textos que nosotros manejamos, en realidad ellos a la diferencia de potencial le toman directo de esta forma. ¿Sí? Y en algunos textos no explica cómo es que pasamos de hallar combinaciones, ¿no es cierto?, a simplemente la diferencia poner esto. Y es porque algunos términos en la diferencia se restan nada más. Por eso es que llegamos directo acá. ¿Sí? Pero nuevamente, véale que esto es solo la diferencia de energía potencial. No es la energía potencial. ¿Ya? ¿Cuánto le da? A mí me salió 0.0756. 0,0756 joules.
A mí me salió lo mismo, pero con signo negativo. Si le tomaste en cuenta el de afuera, Emi. Sí, Ya, y ahora, ¿alguien más? Sí me sale eso, profe. Ya, listo. Hemos encontrado entonces la diferencia de potencial. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un receso de 10 minutitos, ¿ya? Y nos vemos entonces aquí a las 12:23. Y seguimos, ¿ya? Ya, muchachos, entonces seguimos, ¿ya? Ahora, Profe, tengo una pregunta. sí, De este ejercicio, ¿por qué es negativo en el principio? ya, En la segunda parte donde aumentamos el Q4. aquí. Sí, Ah, eso lo habíamos definido desde un principio, ¿no? De esta forma. ¿Se acuerda que el trabajo de una fuerza conservativa es menos la variación de energía potencial? Siempre. y en la parte de arriba, ¿por qué entonces pusimos que era positivo? Acá, porque para utilizar esta expresión siempre van aquí con los signos positivos. Sí, no sé si se acuerda de dónde sale esta expresión. Sí, 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 profe. Ya, verán. Esto es trabajo neto, ¿no es cierto? Es el trabajo que hace el peso más el trabajo que hace la fuerza eléctrica, la elástica, más el trabajo de la fuerza eléctrica, más el trabajo de la fuerza de fricción cinética. Trabajo neto es la variación de energía cinética. El trabajo del peso es menos, ¿no es cierto? La variación de energía potencial gravitacional. De la fuerza eléctrica es menos la variación de energía potencial. De la fuerza elástica es menos, ¿no es cierto? Bueno, aquí estoy poniendo de más de estos más. Sería menos la variación de energía potencial elástica, ¿no es cierto? Y lo mismo con el calor. Ahora, si usted pasa estos términos de acá, ya vienen con signo menos, entonces no es que no le consideramos el menos, sí está considerado, solo que en esta expresión pues ya no va, ¿sí? Obvio, si usted utiliza el principio de conservación de energía, que es este. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, avancemos, ¿ya? Ya vimos lo que era energía, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene de trabajar, calcular la energía? Pues ya sabe usted que no me interesa la trayectoria, solamente me interesa la distancia entre las carguitas nada más, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver otra cantidad por aquí que nos va a servir muchísimo. Y esto es por la facilidad o la sencillez con la que se puede calcular, ¿sí? Y también podemos asociarle con los conceptos de trabajo y energía. Veamos. Esto de aquí es el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Ahí sí. Listo. Vamos a volver donde nos habíamos quedado, ¿ya? Nos habíamos quedado por acá, en esta expresión. Vamos a ver. Por aquí, acá. Sí, esta expresión la vamos a tomar nuevamente.
Habíamos dicho entonces que el trabajo, ¿no es cierto?, de la fuerza eléctrica es menos la integral desde un puntito A hasta un puntito B, o inicial y final, ¿no es cierto? ¿De quién? De Q por E, punto de E. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es tomar esta carga y la mandaré a dividir acá. ¿Sí? Listo. Antes de eso también voy a hacer otro cambio. El cambio que voy a hacer es que ya sabemos que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía potencial. Así que lo que yo voy a hacer también es reemplazar este término, ¿no es cierto? Y luego la carga la voy a mandar a dividir. Esto es, me quedaría por aquí de energía potencial sobre la carga. Ya le mandé a dividir la carga. Recuerde que el trabajo era un menos. Ese menos lo voy a pasar yo al otro lado. Sería menos la integral desde un punto inicial hasta un punto final de punto de... ¿Sí? Ahora, ¿qué era delta U? Delta U era energía potencial final menos energía potencial inicial, y esto dividido para la carga, ¿no es cierto? Yo puedo aplicar aquí una propiedad distributiva y cada uno de ellos quedaría dividido para la carga. Ya, listo. Si estamos hasta aquí. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Listo, entonces, vamos a ver qué es cada uno de estos términos que hemos obtenido nosotros a la izquierda. Cada uno de estos términos se llaman ahora potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, aquí pues pareciera que es lo mismo, pero es totalmente diferente. Cuando usted dice energía potencial eléctrica, no es lo mismo que estar hablando del potencial eléctrico. Nuevamente, tendrá mucho cuidado y aquí se confunde a veces. Nuevamente, una cosa es la energía potencial eléctrica y otra cosa es el potencial eléctrico. ¿Sí? Listo, así que vamos a analizarle por acá al potencial eléctrico. Vamos a verle ya qué características tiene, cómo mismo se calcula. Potencial eléctrico. Listo. ¿Con qué letra, no es cierto, le simbolizamos nosotros al potencial eléctrico? Nosotros le simbolizamos con la V mayúscula. ¿Sí? Ya le vamos a ver qué unidad va. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el potencial eléctrico? Como ve, pues es una división entre la energía y la carga, ¿no? Así que a esto le vamos a poner que es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Eso es nuestro potencial eléctrico, ¿ya? Energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo es que se calcula. Bueno, el potencial eléctrico me dice que es la energía potencial eléctrica sobre la carga. Recordemos cómo se calculaba la energía potencial eléctrica entre dos carguitas. Recuerda que yo tenía la carga Q y acá tenía la carga Q minúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? El potencial eléctrico, y bueno, aquí tenía yo la distancia R. El potencial eléctrico era la constante, el producto de las cargas sobre la distancia que los separa. Ahora esto le dividimos para la carga Q minúscula. Obsérvese que la carga Q minúscula ya no es importante ahora, ¿sí? Y el potencial eléctrico finalmente es
el producto de la constante, la carga Q mayúscula o carga fuente, podríamos decirle también acá, ¿no es cierto? Para diferenciar sobre la distancia E. ¿Sí? Observe entonces que para calcular el potencial eléctrico, esta carga Q puede o no puede existir en este punto. Por lo tanto, pues yo le voy a borrar. No me sirve, no me interesa, ¿no es cierto? Y ya estaríamos encontrando el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, esta es la formulita que nosotros utilizaremos. Obviamente esto es para una carga puntual, ya sabe usted, o una esfera con carga uniformemente distribuida. ¿Cierto? Veamos. ¿Qué características también tenemos por acá? ¿Qué unidades tenemos? ¿Cuáles serán las unidades del potencial eléctrico? Como yo divido energía, que son joules, para la carga, que son coulombs, sería pues un joule sobre coulomb. Resulta que él ya tiene una nueva unidad, ¿no es cierto? Esta unidad se denomina voltios. Entonces esto es un V. ¿Sí? Donde V es la abreviatura de voltio. ¿Sí? Entonces, a veces al potencial eléctrico se le dice voltaje, ¿no es cierto? Por hacer referencia a la unidad en la cual se mide. Pero el término correcto es potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, usted se ha de haber escuchado por ahí a veces le dice el voltaje de la batería, todo esto, ¿no? Pues en realidad está haciendo referencia a lo que es el potencial eléctrico. ¿Ya? Listo. ¿Qué es el potencial eléctrico? Nuevamente, es una cantidad física escalar. ¿Sí? Observe que aquí no entran vectores y ahí la facilidad, ¿no es cierto? Es muy fácil trabajar con escalares, solo hay que respetar las reglas del álgebra convencional. No tengo que ver direcciones ni nada por el estilo. Lo que sí hay que respetar por aquí es que, así como la energía en las cargas debía considerar el signo, lo mismo sucede acá con el potencial eléctrico, así que hay que considerar el signo. ¿Sí? ¿Dónde será el potencial eléctrico cero? ¿Dónde será el potencial eléctrico cero? Cuando la distancia sea muy grande. Ya, es decir, en el infinito, ¿no? Entonces, la energía potencial en el infinito era cero, lo mismo sucede con el potencial eléctrico. En el infinito va a ser igual a cero, ¿ya? Y de ahí va a encontrarse en algunos problemitas que también le hablan del infinito, es para esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo, ¿no es cierto?, varias cargas puntuales? Potencial eléctrico para varias cargas puntuales. Potencial eléctrico para un conjunto de cargas puntuales. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo tengo varias cargas, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí una carguita Q sub 1, una carguita Q sub 2, una carguita Q sub N, le vamos a poner N cargas. ¿Sí? Yo puedo calcular tranquilamente el potencial eléctrico de esta distribución de cargas, ¿no es cierto? En un puntito, simplemente pues aplicando las reglas de álgebra convencional. Observe que aquí ya no tengo que sacar vectores ni direcciones, nada de eso. Eso es lo que hace justamente fácil trabajar con el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular el potencial eléctrico en el punto P. Lo único que tengo que ir viendo es la formulita de acá. Básicamente necesito yo la distancia al punto P, nada más. Así que necesito por acá, esta sería una distancia 1, esta de acá sería una distancia 2, esta sería una distancia sub n, ¿no es cierto? Y así, tengo n términos acá. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos entonces nuestro potencial eléctrico en el punto P?
el potencial eléctrico en el punto P vendría a ser el potencial eléctrico debido a 1, 2 y n en el punto P, es decir, la constante, la carga 1 sobre R1, más la constante, la carga 2 sobre R2, más la constante, la carga n sobre R sub n. ¿Sí? Si quiere ponerle como sumatorio, ya sabe, la constante puede salir, me quedaría el sumatorio en y de q sub i sobre R sub i. ¿Ya? Muy sencillo, ¿no es cierto? Ya sabe que algunos términos, dependiendo del signo de la carga, podrían ser positivos, podrían ser negativos, ¿cierto? Observe además que en el punto P puede o no puede haber carga. Esto es similar al campo eléctrico, ¿no es cierto? Recuerda, el campo eléctrico puede o no puede existir carga en este punto para calcular el campo eléctrico. Sí, lo mismo acá, el potencial eléctrico. Puede existir carga o no puede existir carga en el punto P y yo sí puedo calcular el potencial eléctrico en este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que calcular el potencial eléctrico donde está Q sub 1? Pues simplemente no debo considerar el potencial eléctrico de 1, es decir, debo considerar el potencial eléctrico de 2, potencial eléctrico de la carga Q sub n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? Profe, Sí. ¿puedo repetir la parte que dijo la parte en la que dijo que no importaba si había carga o no? Justo la última parte que mencionó, Ah, ya, que sí se verá. puede calcular. Ya, como esta es la carga Q, y yo puedo calcular el potencial eléctrico en este punto. La formulita es esta de acá. Observe que en este punto puede o no puede haber carga. Eso es independiente, porque solamente depende de la carguita Q. Lo mismo es acá. Si es que yo quiero calcular el potencial eléctrico de 1, 2 y n en el punto P puede o no puede haber carga. Recuerde que solamente depende de Q sub 1, de Q sub 2 y Q sub n. No depende de la carga que pudiera estar en P. Por eso entonces le dije, ¿puede o no puede estar una carga en P? Eso no nos interesa para calcular el potencial eléctrico en este punto. ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Ya. Si tuviera que calcular la energía potencial eléctrica y hay una carga en este punto, ahora sí, ¿no es cierto? Porque recuerde que se cambiará con combinaciones. En cambio, este de acá no. ¿No es cierto? Por eso justamente es la utilidad. Más sencillo, es más fácil. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? No, veamos entonces. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado acá. ¿Sí? ¿Qué viene a ser esto de acá? Viene a ser el potencial eléctrico, pero este será el final. Y esto de acá, el potencial eléctrico, que será el inicial. Así que yo aquí tengo una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Potencial eléctrico final menos potencial eléctrico inicial ha sido igual a menos la integral de línea de punto de R, ¿no es cierto? Desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Sí? Observe que yo a esto le puedo poner simplemente como una variación delta B. Delta B es menos la integral de línea de punto de R. ¿Sí? Esta formulita de aquí la vamos a ver muchísimo, así que tenerle ojo, tenerle pendiente ahí. Ya. Entonces la diferencia de potencial se calcula con la integral de línea de punto de R. Sí, ahora, ¿por qué también es muy útil la diferencia de potencial? Veamos justamente esta expresión que nosotros le pusimos acá. Esto de acá, ahora voy a utilizar esta igualdad, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿qué viene a ser? Habíamos dicho que es el trabajo, ¿no es cierto? A ver, veamos. El trabajo de la fuerza eléctrica era igual a menos delta 1, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, de aquí podemos ver
una igualdad entre delta U y delta B. Todo esto es delta U, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser, todo esto de acá vendría a ser delta B. Ya le habíamos puesto, ¿no es cierto? Así que esta igualdad nos va a servir mucho para acá. Esta le voy a colar un poquito por aquí. Me quedaría que delta U es igual a delta B, ¿cierto? A ver, perdón. Delta U sobre Q es igual a delta B. Esa igualdad habíamos puesto, ¿no es cierto? Ahora, delta U es igual a Q por delta B, ¿sí? Esta formulita de acá también le voy a resaltar, ¿sí? ¿Por qué le resalto yo esta formulita? Porque nuevamente, si usted quisiera hallar una diferencia de potencial, obsérvese que, una diferencia de energía potencial, obsérvese que se puede calcular rápidamente viendo la variación de potencial eléctrico. Y calcular el potencial eléctrico, como vimos, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Sí, así que aquí está una utilidad también. Esta formulita igual le va a servir mucho. ¿Sí? Ahora, el trabajo de la fuerza eléctrica habíamos dicho que es igual a menos delta U. ¿Sí? Si lo emplazo a la formulita que vimos en la parte superior, el trabajo de la fuerza eléctrica se puede calcular como menos Q por delta B. ¿Ya? Y esta será otra formulita también que hay que tenerle siempre en mente. ¿Ya? Y aquí está la utilidad del potencial eléctrico, que yo rápidamente le puedo relacionar con energías, ¿no es cierto? Solo multiplicándole ya por la carga. Y eso en realidad me facilita mucho los cálculos, como los problemitas que vamos a ver después. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro hasta aquí? Sí, está todo claro. ¿Ya? Si es así, entonces acabamos la clasecita de hoy. Les agradezco mucho y nos veríamos la siguiente semana, ¿ya? Hasta luego, muchachos, pasen bien. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay que subir el ejercicio que nos planteó? Hasta el domingo, ya le voy a actualizar el aula virtual. Ya, gracias, Inge. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Inge, gracias. Bueno, pase bien también.